El Consejo Galáctico siempre recordaría esto como el día en que tomaron su peor decisión en 50.000 años de cuidadosa gestión de especies, lo que, considerando que una vez aprobaron un acuerdo comercial con virus espaciales sensibles, realmente dice algo sobre la magnitud de su error. Todo comenzó cuando el comandante Jack Loki Sterling pilotó accidentalmente la primera nave experimental más rápida que la luz de la humanidad directamente en la fiesta anual del estacionamiento del Consejo. Ahora, la mayoría de las especies habrían considerado esto como un incidente diplomático vergonzoso, pero Loki, siendo el ejemplo perfecto de la marca especial de caos de la humanidad, salió de su humeante nave espacial, vio la propagación de exóticos bocadillos alienígenas, y alegremente preguntó si alguien tenía una cerveza. Los representantes del Consejo en su sabiduría infinita confundieron esto con algún tipo de elaborada estrategia de entrada. Después de todo, ¿qué tipo de especie descubriría accidentalmente los viajes FTL? Inmediatamente lo estrellaría en la reunión política más importante de la galaxia, y luego pediría refrescos. Seguramente este fue el trabajo de una civilización increíblemente avanzada que probó su respuesta diplomática. El administrador en jefe del Consejo, un ser de 12 pies de altura que parecía un cruce entre una mantis religiosa y un archivador. El gabinete se inclinó para mirar a Loki a través de sus 4 sentidos ópticos. Tu especie ha logrado viajar más rápido que la luz, pero no tenemos registro de tu civilización en nuestros días. Bases de datos, ¿cómo es esto posible? Loki, que ya se había servido lo que asumió que era un tazón de nueces espaciales, pero en realidad era grava decorativa. Se encogió de hombros. Oh, eso es fácil. Simplemente seguimos arrojando matemáticas al problema hasta que la física se rindió y nos dejó pasar. Honestamente, estábamos apuntando a Marte, pero estoy bastante seguro de que llevé un punto decimal equivocado en alguna parte. Por cierto, estos bocadillos son un poco crujientes. Los representantes reunidos intercambiaron miradas preocupadas. Tenían protocolos para situaciones de primer contacto, procedimientos cuidadosamente elaborados y refinados durante milenios. Ninguno de ellos cubría qué hacer cuando una especie aparecía por accidente. Violaba 17 leyes de tráfico espacial diferentes y comenzaba a comer el paisaje. Llevabas un punto decimal equivocado. La voz del administrador jefe tenía el tipo de horror generalmente reservado para descubrir que tu planeta está en el camino de una supernova, y esto resultó en que viajaras varios miles de años luz fuera de curso. Sí, pero funcionó muy bien, ¿no? Loki sonrió todavía masticando grava. Quiero decir, aquí todos estamos haciendo nuevos amigos, aunque tengo que decir que tus bocadillos podrían usar algo de sal. Fue en este punto que el embajador Six, representando a la altamente lógica Federación de Seres Racionales, cometió lo que luego se registraría como el error diplomático número 2 del día. Decidió patrocinar a los humanos. Tal vez Six, dijo en el tipo de tono generalmente reservado para explicar física cuántica, a las plantas de interior. Deberíamos realizar una evaluación adecuada de su nivel de desarrollo de especie. Claramente debe ser bastante primitivo para haber logrado viajar al espacio a través de medios tan aleatorios. La suerte se detuvo en medio del crujido primitivo. Nosotros, amigo, dividimos el átomo porque teníamos curiosidad, mapeamos nuestro propio genoma, porque podíamos e inventamos sistemas de seguimiento de entrega de pizza, porque esperar comida nos pone ansiosos. Somos tan buenos en ciencia que accidentalmente hacemos ciencia todo el tiempo. La semana pasada, alguien que intentaba hacer una mejor cafetera, creó accidentalmente una pequeña singularidad cuántica. El café era increíble, por cierto, incluso si revirtió temporalmente el tiempo en un radio de 3 metros. La cámara del consejo quedó en silencio, el tipo de silencio que sucede cuando una sala entera de seres se da cuenta simultáneamente de que podrían haber cometido un terrible error, pero la burocracia, siendo la burocracia, incluso a escala galáctica, tenía que seguir sus protocolos. El administrador jefe se aclaró la garganta, o lo que pasaba por garganta en su especie. Bueno, según la ley galáctica, sección 7, subsección 9.3, párrafo 4, a cualquier especie capaz de viajar a velocidades superiores a las reales, se le debe ofrecer la membresía en la comunidad galáctica, independientemente de sus métodos de logro, y así, la humanidad tenía un asiento en la mesa de la IC Galáctica.no porque estuviéramos listos, no porque estuviéramos calificados, sino porque un piloto ligeramente imprudente con un pobre conocimiento de los puntos decimales arruinó la fiesta más grande del universo y confundió rocas decorativas con bocadillos de bar. Aunque el universo nunca sería el mismo, para ser justos, el universo realmente debería haber visto venir esto. Lo que pasa con las primeras impresiones es que tienden a quedarse. Desafortunadamente para la galaxia, la primera impresión de la humanidad fue como presentarse a una cena de corbata negra, con una camisa hawaiana y llevar un mapache rabioso como acompañante, y eso fue antes del incidente del café. El embajador Six se había encargado de guiar a la humanidad a través de su integración en la sociedad galáctica. Esto implicaba principalmente seguir a Loki y hacer ruidos de clic angustiados cada vez que los humanos hacían algo bien.
El embajador parecía lo que obtendría si le pidieras a una IA que combinara un pavo real con un contador, y tenía tanto sentido del humor como un impuesto para el comandante Sterling, dijo Zeke mirando con horror como Loki instalaba lo que parecía ser un dispositivo de calefacción primitivo en la suite diplomática. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Configurando una cafetera? Loki respondió ajustando cuidadosamente la máquina. De contrabando a bordo de la estación no se puede empezar el día sin café, es básicamente el combustible para cohetes de la humanidad, consumes intencionalmente un estimulante psicoactivo, todos los días el horror en la voz de Six, podría haber llenado varios protocolos de emergencia buenos sí, ¿de qué otra manera se supone que debes funcionar antes del mediodía, hablando de cuál quieres una taza? Es mi mezcla especial solo efectos mínimos de desplazamiento temporal prometo que los diplomáticos alienígenas reunidos observaron con horror fascinado como Loki les demostró el arte de preparar café, parecía sospechosamente como si estuviera realizando algún tipo de experimento de guerra química peligroso lo cual, dependiendo de a quién le preguntes en la FDA, no es del todo incorrecto. Pero eso fue solo el comienzo cuando llegaron más humanos a la estación La Galaxia, recibió un curso intensivo. Sobre las peculiaridades de la humanidad, el Consejo Galáctico tuvo que crear 17 nuevos protocolos de seguridad. Solo en la primera semana primero estuvo el descubrimiento de que los humanos se exponían regularmente al monóxido de dihidrógeno por placer. La vista del teniente Rodríguez duchándose hizo que 3 especies diferentes pidieran una cuarentena de emergencia. Luego vino la revelación sobre el sueño, el hecho de que los humanos pasaran aproximadamente un tercio de sus vidas en una muerte temporal estado completo con vívidas alucinaciones que llamaban sueños, llevaron a la Asociación Galáctica de Salud Mental a agregar un ala completamente nueva dedicada a la psicología humana. Déjame aclarar esto, dijo Six durante una sesión informativa particularmente estresante. Regularmente entras en un estado prolongado de inconsciencia, durante el cual tu cerebro crea escenarios falsos elaborados, muchos de los cuales implican ser perseguido o caer, y consideras que esto es normal. Oh, eso no es nada. Loki respondió en su sexta taza de café. A veces tengo este sueño en el que estoy tomando un examen de matemáticas, pero también soy una papa. Realmente te hace pensar en la naturaleza de la realidad. Sabes, la gota que colmó el vaso durante la primera cena de intercambio cultural entre especies. Los humanos habían insistido en cocinar. Lo que debería haber sido la primera señal de advertencia, ya que resulta que la mayoría de las especies en la galaxia habían evolucionado más allá de la necesidad de procesar sus alimentos mediante la aplicación de calor y alteraciones químicas. Ciertamente no agregaron sustancias a sus nutrientes simplemente por algo tan frívolo como el sabor. La vista de los humanos consumiendo con entusiasmo lo que llamaban curry extra picante, provocó un incidente diplomático al que se haría referencia en futuros textos solo como la quema. Se enviaron 3 equipos médicos de emergencia antes de que alguien se diera cuenta de que los humanos en realidad no estaban muriendo, se estaban divirtiendo. Pero ¿por qué Six exigió mirar con horror como Loki alegremente agregó más salsa picante a su plato? ¿Por qué te causarías dolor intencionalmente por sustento? Dolor. Loki se rió con lágrimas corriendo por su rostro por el calor. Esto no es dolor, esto es delicioso, aunque admito que mi boca se siente como si acabara de darle un beso francés de una supernova. ¿Alguien quiere segundos? Los diplomáticos reunidos comenzaron a darse cuenta de algo aterrador. Los humanos no solo sobrevivían a lo que otras especies consideraban condiciones extremas, los buscaban activamente para divertirse a medida que comenzaban a circular informes a través de los canales diplomáticos sobre actividades recreativas humanas como paracaidismo, escalada en roca y comida competitiva. Una imagen perturbadora comenzó a surgir. La especie que habían confundido con recién llegados primitivos era en realidad algo mucho más preocupante. Estaban tratando con orcos espaciales adictos a la adrenalina que de alguna manera habían logrado no solo sobrevivir, sino prosperar convirtiendo cada amenaza de supervivencia en un pasatiempo, y eso fue antes de que el Imperio VX decidiera involucrarse. El Imperio VX tenía una reputación de larga data en la galaxia por ser lo que los humanos técnicamente llamarían idiotas masivos, eran el tipo de especie que probablemente dejaría una reseña de una estrella para una supernova. Imagina si combinas un Hornet asesino con un empleado del DMV, les dio un complejo de Dios, y luego los puso a cargo de 1000 mundos, ese es el V, y no estaban contentos con los nuevos niños en el bloque galáctico. Su llegada a la estación del Consejo fue tan sutil como una bola de discoteca en un funeral. General Cathor, el Imperio V, el guerrero más condecorado, irrumpió en la cámara diplomática principal durante lo que los humanos habían llamado Taco Tuesday, otra tradición que hizo que varias especies cuestionaran la supervivencia de la humanidad como especie. Core era impresionante en la forma en que un rayo golpea una fábrica de fuegos artificiales. Es impresionante, 9 pies de gatito iridiscente, y apenas contenía Rage con mandíbulas que probablemente podrían aplastar un auto pequeño. La entrada del general habría sido más intimidante si Loki no hubiera estado en medio de tratar de explicar el concepto de coma alimenticio a un embajador horrorizado.
Six, entonces consumes deliberadamente suficientes nutrientes para inducir un estado cercano a la muerte. Six estaba preguntando mientras Loki abordaba su quinto taco. Nah, es más como una siesta realmente agradable, aunque una vez comí tanta pizza que olvidé cómo hablar francés durante una hora. Ni siquiera sé francés. Kor golpeó la mesa con sus 4 puños marcados por la batalla y envió tacos volando. Silencio, soy el general Kor del Imperio VX y estoy aquí para desafiar a estos humanos a demostrar su valor. Loki miró tristemente su almuerzo disperso. Amigo, no está bien, estaba comiendo eso. ¿Te atreves a hablarme tan casualmente? Las mandíbulas de Thor hicieron clic en lo que probablemente se suponía que era una manera amenazante. He conquistado 17 mundos, he derrotado a los mejores guerreros de 100 especies y... ¿Pero alguna vez intentaste comerte una cebolla entera en flor tú solo? Eso sí que es un desafío real. Loki tomó su café solo para que Kor lo tirara a la habitación. Quedó en un silencio mortal. Incluso el embajador Six, que había estado manteniendo un registro actualizado de las locuras humanas, sintió que algo fundamental acababa de cambiar. Oh, no, alguien susurró. Derribó el estimulante humano. Bru. Loki se puso de pie lentamente. Su habitual sonrisa fácil fue reemplazada por algo que hizo que varias especies depredadoras en la habitación instintivamente dieran un paso atrás. Esa fue mi última taza de café. ¿Tienes idea de cuánto tiempo lleva preparar otra olla con estos extraños convertidores de energía alienígena? Cathor no ve las señales de peligro que estaban causando que más diplomáticos experimentados se acercaran a las salidas. Continuó. Te desafío a ti y a tu especie a las grandes pruebas. 3 pruebas de supremacía para demostrar si la humanidad merece un lugar entre las estrellas. Bien, Loki dijo con el tipo de voz que sugirió que Kor acababa de tomar una terrible decisión de vida, pero primero déjame contarte sobre una pequeña tradición humana llamada sujétame la cerveza. Los representantes del Consejo Galáctico observaron con creciente horror cómo Loki describió los términos de aceptación de la humanidad para el desafío. Cuando terminó, incluso Kor parecía un poco inseguro. Sin embargo, si eso se debía a los términos en sí o al brillo ligeramente maníaco en los ojos privados de cafeína de Loki, era una incógnita. ¿Quieres saber con qué parecen estar luchando los traductores del general? Las propuestas de Loki son 3 desafíos simples. Primero, un concurso de comer usando chiles fantasma. No lo hagas. Preocupación. Les proporcionaremos. Segundo, un concurso de beber directamente pero con bebidas energéticas en lugar de alcohol. Y tercero, un buen juego antiguo del suelo es lava a través de los túneles de mantenimiento de las estaciones. El embajador Six, que había estado investigando frenéticamente estos términos en la base de datos cultural humana, parecía que estaba a punto de desmayarse. El comandante Sterling, estas actividades tienen una tasa de mortalidad combinada que estuvo de acuerdo. Kor declaró cortando la advertencia de Six. El Imperio V acepta sus desafíos primitivos. Comenzaremos mañana al amanecer. Mientras el general salió furioso, el embajador Six se volvió hacia Loki con los 4 ojos abiertos de terror. Comandante, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Los VS son los guerreros más consumados de la galaxia. Han evolucionado para sobrevivir a condiciones que matarían a la mayoría de las especies instantáneamente. Loki solo sonrió ya sacando su comunicador personal. Hola. ¿Alguien sabe si podemos traer un envío de Red Bull aquí mañana, y tal vez a algunos Carolina Reapers? Y que alguien me encuentre una cafetera que no cree una paradoja temporal. Tenemos algunos extraterrestres para traumatizar. La mañana del desafío amaneció con toda la sutileza de una temática disco apocalipsis. La plataforma de observación principal de la estación se había convertido en lo que Loki insistió en llamar el Thunderdome, a pesar de los intentos cada vez más desesperados del embajador Six de entender por qué necesitaban un domo y qué tenía que ver exactamente Thunder con todo eso. El primer desafío fue el concurso de comer pimientos fantasma. El general Keor llegó con un equipo de guerreros VX que parecían haber hecho press de banca con pequeñas lunas por diversión. Loki apareció con un sombrero hawaiano con cosas calientes saliendo impresas en él, acompañado por Lieutenant Rodríguez, que estaba transmitiendo en vivo todo a la Tierra con comentarios en curso. ¿Estás grabando esto?, preguntó el embajador Six horrorizado. Oh sí, Rodríguez sonrió. Somos tendencia en Space Twitter. También alguien ya hizo un meme de la cara de Cathor cuando Loki sugirió los desafíos. Tiene como 1 millón de compartidos. Llegaron los pimientos fantasma, cada uno con suficientes cápsulas para hacer que un dragón alcance la leche. Los guerreros VX no parecían impresionados. Después de todo, evolucionaron en un planeta donde la lluvia ácida se consideraba una llovizna ligera. Estas pequeñas cápsulas de vegetación son tu desafío. Cathor se burló. Comemos plasma para el desayuno, solo dijo Loki haciendo estallar un pimiento en su boca como si fuera un caramelo. Los comemos por diversión, a veces los ponemos en helado solo para hacer la vida más interesante. Lo que siguió fueron 20 minutos de lo que los profesionales médicos luego clasificarían como guerra química voluntaria. Los guerreros VX, a pesar de su resistencia evolucionada a condiciones extremas, descubrieron que hay una diferencia significativa entre poder sobrevivir a algo y realmente disfrutarlo. ¿Se está tarareando?
Preguntó uno de los observadores del consejo con horror, viendo a Loki demoler alegremente su decimoquinto pimiento. Oh, sí, esa es la canción Caliente, Caliente, Caliente de esa película de la vieja tierra. Rodríguez explicó que siempre la canta cuando sus papilas gustativas se están suicidando. Para cuando terminó el primer desafío, 3 guerreros VX habían sido llevados al médico y Kor estaba haciendo sonidos que sugerían que su traductor estaba teniendo una crisis existencial. Loki solo preguntó si alguien tenía papas fritas y salsa para refrescarse. El desafío de la bebida energética fue aún peor. Los humanos habían recibido su envío de emergencia de cada bebida con cafeína que la Tierra podía prescindir, creando lo que parecía un santuario a la hiperactividad. El todavía tambaleándose por el desafío de Peppa, se acercó con considerablemente más precaución. ¿Tu especie consume regularmente estas bebidas?, preguntó Keor examinando una lata de Ultra Mega Death Punch con los 4 ojos entrecerrados. Solo cuando necesitamos sentirnos vivos, dijo Loki abriendo su sexta lata, o cuando necesitamos estudiar para los exámenes finales, o manejar a través del país, o quedarnos despiertos durante 3 días seguidos para ver una serie completa, porque alguien publicó un spoiler. El Max descubrió para su consternación que si bien su biología podía manejar la cafeína, no estaban preparados para lo que Rodríguez llamó los zombies. 2 horas en uno de sus Warriors, estaba tratando de convencer una vez la IA de la estación que podía saborear colores, mientras que otro había comenzado a calcular trayectorias más rápidas que la luz en las paredes usando danza interpretativa, pero fue el desafío final. El piso es lava a través de los túneles de mantenimiento que realmente los rompieron. Los humanos se acercaron con el tipo de alegría generalmente reservada para los niños que han consumido su peso corporal en azúcar. El piso en realidad no es lava, señaló Six por séptima vez viendo al humano preparar el curso. Es el enchapado de estación estándar. Esa es la charla de los cobardes, Loki respondió ya rebotando en las paredes por su ingesta de cafeína. ¿Nunca has oído hablar de la imaginación? Los guerreros VX todavía se estremecen por la sobredosis de bebida energética y las alucinaciones inducidas por la pimienta. Observaron desconcertados cómo los humanos convirtieron un simple ejercicio de navegación en lo que parecía ser una combinación de parkour, danza interpretativa y locura total. Esto no es un desafío, Kor protestó. Esto es divertido, gritó Loki balanceándose de una tubería mientras hacía lo que afirmó que era una voltereta enfermiza, pero parecía más como una rueda de molino con cafeína. Teniendo una crisis existencial. Vamos, grandulón. El piso es lava a la vista de la humanidad. El representante diplomático superior rebotando a través de los túneles de mantenimiento como una bola de pinball llena de azúcar mientras gritaba: el suelo es lava a los guerreros más temidos de la galaxia. Más tarde, se conmemoraría en no menos de 7 archivos históricos de especies diferentes bajo la categoría de momentos en los que deberíamos haber visto las señales para cuando Loki llegó a la meta después de haber tomado una ruta que varios físicos luego argumentarían que era técnicamente imposible. Los guerreros VX habían renunciado a cualquier pretensión de entender lo que estaba sucediendo. Kor estaba sentado en una esquina balanceándose ligeramente, murmurando algo sobre cómo su especie claramente había tomado un regreso evolutivo equivocado en algún lugar, así que Loki dijo de alguna manera, logrando hacer una pose mientras colgaba boca abajo de una tubería del techo, todavía bebiendo una bebida energética. A la misma hora mañana para la segunda ronda, estaba pensando que podríamos intentar algo realmente loco como Karok. El sonido que Kor hizo en respuesta no fue tanto una rendición como el equivalente de audio de una pantalla azul de la muerte. Fue durante el examen médico posterior al desafío que la galaxia finalmente se dio cuenta de con qué estaban tratando. El equipo médico VX había insistido en realizar diagnósticos completos a los humanos, seguro de que debe haber alguna explicación para su aparente inmunidad a lo que debería haber sido letal. Los niveles de capsaicina y cafeína que encontraron hicieron que llamaran a una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Imposible, declaró el director médico agitando los 6 brazos ante la pantalla holográfica de datos biológicos humanos. Su especie entera se mantiene básicamente unida por el rencor y el optimismo obstinado. Ni siquiera deberían estar vivos, y mucho menos ganar concursos de bebida. El embajador Six, que había estado compilando su informe sobre las capacidades humanas, se paró ante el consejo como alguien que acaba de descubrir que su pez mascota era secretamente un físico nuclear. Miembros del consejo, lamento informarles que nuestra evaluación inicial del nivel de amenaza de la humanidad puede haber sido algo subestimada. Subestimado, croó Cathor desde su cápsula médica, todavía temblando ocasionalmente por las réplicas de cafeína. Tratan el consumo recreativo de veneno como un deporte. La pantalla mostraba clips de los archivos de entretenimiento de la Tierra que el Consejo finalmente había analizado. Escenas de humanos participando en actividades como concursos de comer perritos calientes, planchado extremo. Sí, en serio, y algo llamado parkour jugado en sucesión, lo que provocó que varios miembros del Consejo emitieran feromonas de angustia. ¿Y estás diciendo que hacen estas cosas por diversión?, un miembro del Consejo preguntó. Sus tentáculos se curvaron en horror. Oh, se pone peor.
Six continuó extrayendo más datos, inventaron algo llamado ciencia porque tenían curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, y cuando digo cosas, me refiero a todo, dividieron sus propios átomos solo para ver qué pasaría, se lanzaron al espacio usando explosiones controladas porque vieron una luna, y decidieron que querían walk en eso, seguramente deben tener algunas limitaciones, preguntó otro miembro del consejo. Con suerte llaman desafíos a sus limitaciones, y luego intentan superarlas deliberadamente. Six respondió con voz hueca. Inventaron deportes enteros alrededor del concepto de hacer cosas increíblemente difíciles, solo para demostrar que podían. Escriben música sobre superar probabilidades imposibles, hacen entretenimiento sobre sobrevivir a escenarios apocalípticos para relajarse. La pantalla médica cambió para mostrar el escáner cerebral de Louis. Después de los desafíos, el humano no solo estaba consciente, sino que aparentemente estaba pasando el mejor momento de su vida a pesar de consumir suficientes estimulantes para alimentar una pequeña ciudad. Su respuesta a una situación potencialmente letal, es decir, mira esto e inténtalo de todos modos. El oficial médico explicó que han convertido su propia respuesta de adrenalina en una droga recreativa, literalmente se drogan con el peligro. Fue en este punto que Loki entró a la cámara del consejo, de alguna manera habiendo escapado de su sala de observación médica. Llevaba otra taza de café y vestía una camiseta que decía sobreviví al desafío VX, y todo lo que obtuve fue esta pésima mercancía de camiseta que Rodríguez de alguna manera se las había arreglado para diseñar, producir y comenzar a vender a las pocas horas del evento. Hola amigos, ¿qué está pasando? Por cierto, estamos planeando una pequeña fiesta de celebración más tarde. ¿Alguien quiere algo llamado ruleta de karaoke? Es como un karaoke normal, pero con selecciones de canciones al azar y coreografía obligatoria. La cámara del consejo estalló en caos. Los representantes del Imperio VX inmediatamente comenzaron a redactar un tratado de paz. 3 especies diferentes solicitaron simultáneamente actualizar la clasificación de amenaza de la humanidad. El embajador Six parecía estar tratando de calcular si era posible retirarse a una dimensión diferente. Oh, vamos, dijo Loki mirando a los rostros en pánico. Aunque es solo karaoke, debo advertirles que la interpretación de Rodríguez de Total Eclipse of the Heart es conocida por causar distorsiones temporales menores. El director médico se apresuró a presentar nuevos datos. Incluso tienen un dicho, anunció al horrorizado consejo: cuando toda esperanza está perdida, cuando el fracaso parece seguro, miran a la cara de la imposibilidad y dicen sosténme la cerveza. Loki terminó con una sonrisa, aunque personalmente prefiero sostener mi café en estos días. Hablando de eso, ¿alguien sabe dónde puedo instalar una máquina de espresso adecuada en esta estación? Estas cápsulas de una sola porción ya no son suficientes. El Consejo Galáctico miró el uno al otro, luego al humano que sorbía casualmente su café, luego a los datos médicos que mostraban exactamente cuántas leyes de la biología la humanidad ignoraba rutinariamente, y llegaron a una decisión unánime de que necesitaban reescribir por completo sus protocolos de evaluación de amenazas a las especies, porque acababan de descubrir algo mucho más aterrador que cualquier raza guerrera: habían encontrado una especie que trataba lo imposible como un desafío personal. El peligro como entretenimiento y la física es más una sugerencia educada que una regla estricta. La galaxia nunca sería la misma. Pero primero tenían que sobrevivir a la noche de karaoke. Las secuelas de lo que sería el incidente del café se extendió por la galaxia como un tsunami con cafeína. El Imperio VX, por primera vez en sus 1000 años de historia, presentó una solicitud formal para que lo dejaran en paz. Muchas gracias, y por favor mantengan lejos a esos humanos y sus desafíos recreativos. El Consejo Galáctico creó un sistema de clasificación completamente nuevo. Solo para la humanidad. En su mayoría inofensivo, pero por favor no los alienten. Se agregó una nota secundaria. No, en serio, no los desafíen a hacer cosas. Lo harán. El embajador Six, habiendo sobrevivido a lo que él llamó su pesadilla de inmersión cultural humana, se convirtió en el principal experto de la galaxia en comportamiento humano. Su tesis doctoral, miren esto, un estudio integral de la evaluación de riesgos humanos, o la falta de ella, se convirtió en lectura obligatoria en los diplomáticos de toda la galaxia. Mientras tanto, los humanos disfrutaban completamente de su nuevo estatus. Loki había sido ascendido a embajador humano oficial principalmente porque ninguna otra especie estaba dispuesta a arriesgar el puesto. Su primer acto fue proponer un programa de intercambio cultural interestelar. Piénsenlo, le explicó al consejo, que se esforzaba mucho por no pensar en eso. Podríamos tener un evento de estilo olímpico. Diferentes especies, diferentes desafíos. Será divertido. La definición de diversión de su especie ha sido clasificada oficialmente como un potencial arma de destrucción masiva. Un miembro del consejo señaló exactamente: imagina las calificaciones. La parte verdaderamente aterradora
fue la rapidez con la que otras especies, las generaciones más jóvenes, comenzaron a emular el comportamiento humano. Surgieron informes de adolescentes arcturianos que intentaban hacer parkour en sus ciudades flotantes. Un grupo de jóvenes arianos fue atrapado tratando de sintetizar su propia versión de salsa picante, pero fue la propuesta final de Loki la que realmente dejó en claro el nuevo papel de la humanidad en la galaxia. Se paró ante el Consejo Café en mano de su recién instalada máquina de espresso definitivamente no reglamentaria, y pronunció lo que se conocería como el discurso de sostén mi cerveza. Mira, hemos estado revisando tus registros de espacio inexplorado y regiones de muerte segura, y tenemos algunas ideas. La última vez que tuviste ideas, el administrador jefe interrumpió. 3 sistemas estelares experimentaron anomalías temporales de la noche de karaoke. Esa fue una vez, Loki protestó, y lo arreglamos. Principalmente ese planeta todavía experimenta martes 2 veces por semana, pero se están adaptando muy bien. Las señales de advertencia comenzaron a aparecer en toda la galaxia. Precaución, humanos en juego. Advertencia: las ideas humanas pueden causar distorsiones temporales, y el ahora infame. Por favor, no desafíes a los humanos, te lo rogamos. Pero quizás la señal más reveladora fue la que colgaba en la cámara principal del Consejo Galáctico, justo al lado de la clasificación oficial de especies de la humanidad. Decía simplemente que el mayor error de la galaxia fue asumir que los humanos tenían límites, y en algún lugar a la distancia, si escuchabas con atención, podías escuchar a Loki decir: oye, mira esto, el final, hasta la próxima idea brillante de la humanidad, que debería suceder en cualquier momento.